ustedes bien saben, estamos exponiendo el libro de Apocalipsis completo. Y el texto de la predicación de hoy es Apocalipsis 2, del 1 al 7, el mismo texto que leímos recién en la lectura alternada. Pero yo voy a leer solamente un versículo que considero clave de este pasaje, que es el versículo 4. Apocalipsis 2, 4 dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a orar. Señor mío, aquí estamos delante de ti. Queremos que tú hables a nuestras vidas, que nos hables como iglesia, que nos exhorte, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que seamos bendecidos y edificados por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo cuando comencé esta serie de Apocalipsis, indiqué que habían al menos 4 formas de interpretar este libro. No voy a entrar en detalles ahora, pero ¿por qué estoy retomando este tema? Porque probablemente alguno de ustedes ha escuchado decir esto: los mensajes a las 7 iglesias, cada iglesia representa cierto periodo de la historia de la iglesia cristiana. Y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, esa somos nosotros en nuestro tiempo actual. ¿Si han escuchado eso alguna vez? Bueno, los hermanos que han dicho eso, probablemente sin saberlo, se están sometiendo al punto de vista historicista para interpretar el Apocalipsis. Recuérdense que el historicismo consiste en identificar cada profecía del Apocalipsis con cierto periodo de la historia, pero es un punto de vista muy incoherente y difícil de sostener. De hecho, los propios historicistas no se ponen de acuerdo entre ellos a qué periodo de la historia corresponde tal mensaje. Y hoy en día, los únicos que ocupan el punto de vista historicista son los adventistas del séptimo día. Nosotros, como reformados, adherimos al punto de vista idealista, que ya expliqué en su momento en qué consiste. Que básicamente consiste que el libro de Apocalipsis contiene un mensaje para toda la iglesia de todas las épocas. Por lo tanto, el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje para toda la iglesia en todas las épocas. De ahí el número 7. No es que en ese tiempo, en el siglo I, existían solamente 7 iglesias. Había muchas más. Mas, ¿por qué el Señor elige el número 7? Porque el número 7 significa plenitud, algo completo. Cuando dice que el mensaje es para las 7 iglesias, quiere decir que este mensaje de este libro es para toda la iglesia de Cristo en todas las épocas. Así que el mensaje en el cual nos vamos a centrar hoy, a la iglesia de Efeso, no es solamente para la iglesia de Efeso del siglo I, ciertamente es para ellos primeramente, pero el mensaje que se le da a Efeso tiene aplicación para toda la iglesia en todas las épocas. Por lo tanto, perfectamente este mensaje puede ser para nosotros, como Iglesia Presbiteriana de San Fernando, el día de hoy, en el siglo XXI. Y perfectamente de este mensaje Dios puede hablar a nosotros no solo como iglesia, sino que también de forma individual a cada una de nuestras vidas. Así que este mensaje es para todos nosotros, hermano. Parte así. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Como ya se señalé la semana antepasada, estos mensajes que se redactan a un ángel, hay 2 formas de entenderlo. Una es que simbólicamente habla de un ángel como un ser celestial, como aparece en el Antiguo Testamento, o como los ángeles que se le aparecieron a María, anunciar que sería madre del Mesías. Puede ser esa una posibilidad. Pero la otra posibilidad, la otra interpretación, que es a la cual particularmente yo adhiero, que la palabra ángelo, sí, ángelo en griego, ángel en español, significa literalmente mensajero. Así que lo más probable que este mensaje a los ángeles en la iglesia de Apocalipsis se refiere a un mensajero humano y no a un ser celestial.
se refiere a un representante de la iglesia de Efeso, que perfectamente puede ser un líder, un anciano de la iglesia de Efeso. Por lo cual dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Es decir, escribe esta carta para este hombre, este mensajero, que llevará este mensaje a la iglesia de Efeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí está hablando ya el Señor Jesucristo. De hecho, en muchas Biblias aparecen estas palabras en rojo como palabras de Cristo. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Recuerden que las 7 estrellas representan a la iglesia, a toda la iglesia de Cristo en todas las épocas. El que anda en medio de los 7 candeleros. Aquí compara la iglesia con 7 candeleros de oro. Los candeleros son un artefacto que usaban en el templo judío que era para iluminar, como una especie de lámpara. Dice, el que anda en medio de las 7 candeleros. Esto nos indica que el Señor Jesucristo anda en medio de su iglesia. El Señor Jesucristo es cercano a su iglesia. El Señor Jesucristo conoce todo lo que sucede en su iglesia. No hay nada que le sea oculto. Absolutamente nada le es oculto. Así que, hermano, nosotros como iglesia no podemos esconder nada al Señor. ¿Qué sucede si hay problemas en la iglesia, hay conflictos en la iglesia? Probablemente si llega una persona de visita un día domingo al culto, no se va a enterar de los problemas internos que hay en una iglesia. Es como cuando invitamos a alguien a nuestra casa, una visita. Ordenamos la casa que quede lo más limpia, lo más ordenada posible. Preparamos la mejor comida para recibir a la visita, para que la visita se lleve la mejor impresión. Y tal vez haya muchos problemas en nuestra casa, pero la visita no se entera. También puede ocurrir algo similar en la iglesia, pero al Señor no le podemos ocultar nada. Por eso simbólicamente dice el Señor que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él está con nosotros, está con su iglesia, y como Él es omnisciente, conoce también todo lo que ocurre en tu vida privada, hermano. El Señor Jesucristo conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones, conoce nuestros pecados, conoce la maldad de nuestro corazón y también conoce la bondad que hay en nosotros. Él también es consciente de las cosas buenas que hay en nosotros. Por eso dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce nuestra vida. Y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos. La iglesia de Efeso es una iglesia que estaba bajo persecución. Todas las iglesias del tiempo en que fue escrito Apocalipsis estaban bajo persecución del Imperio Romano. Y había un culto pagano en la ciudad de Efeso muy famoso, que era el culto a la diosa Diana de los Efesios. En una Biblia dice Artemisa de los Efesios, porque el nombre griego de esa diosa era Artemisa, Diana le pusieron los romanos. Pero había un culto pagano. Artemisa o Diana era la diosa de la fertilidad, tanto para los griegos como para los romanos. Y en su templo realizaban rituales de carácter sexual, orgías en ese templo. Entonces, en ese contexto pagano, depravado, estaba la iglesia de Efeso. Por lo tanto, una iglesia que estaba luchando en contra de aquello, y el Señor reconoce esto. Dice, yo reconozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. En la mañana del Padre Dominical se hablaba de la paciencia. La iglesia necesita de paciencia, sobre todo en contextos de persecución. Dice, y tu arduo trabajo. Hay iglesias que realizan un arduo trabajo sirviendo al Señor. Hay hermanos que de forma privada realizan un arduo trabajo para el Señor. Y tal vez los demás no nos enteramos. Si tú has servido al Señor con sinceridad de corazón, tal vez ayudaste a un familiar, a un amigo, oraste por él o lo ayudaste con dinero, pero nadie se enteró. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras. El Señor ciertamente conoce nuestros pecados, pero también conoce nuestras buenas intenciones y nuestras buenas obras. Dice, que no puedes soportar a los malos
y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sucedía que habían llegado falsos maestros a enseñar a la iglesia de Efeso y se hacían pasar por apóstoles. Pero esta iglesia tomó una actitud similar a la de los hermanos de Berea. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 13, habla de los bereanos? Los bereanos estaban atentos de lo que Pablo enseñaba para ver si lo que Pablo enseñaba concordaba o no con las Escrituras. Y esos hermanos fueron hallados más nobles porque tomaron esa actitud. Algo similar ocurrió en Efeso. Los hermanos se dedicaron a examinar a estos falsos maestros y los hallaron mentirosos y los desecharon. Ahora, ¿cómo es que esos falsos maestros llegaron a enseñar en la iglesia? Y fue necesario escucharlo para discernir que eran falsos. Lo que pasa es que muchas iglesias toman poco cuidado, y puede haber sido el caso de Efeso, que le dan la oportunidad a cualquier persona de enseñar o de predicar en una iglesia. En el contexto presbiteriano eso no se da, porque el hermano que pasa adelante ya ha sido probado, que hay confianza en él. Pero hay iglesias que no ocurren eso. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando vivía en Santiago, un amigo cristiano me invitó a su iglesia, una iglesia muy carismática, un culto de día miércoles. Listo, terminó el culto y el pastor toma el micrófono y dice: ¿quién va a predicar el próximo domingo? Y me apunta a mí: usted, joven, usted predique el próximo domingo. Yo le dije: no, ¿cómo me pide a mí predicar si ni siquiera me conoce? No sabe lo que yo creo, no sabe cómo es mi vida y me pide predicar. Bueno, hay iglesias donde ocurren situaciones como esa. Acá no ocurre, en la iglesia no ocurre eso. Pero hay iglesias donde ocurre. Probablemente algo similar ocurrió en Efeso. Tanto que estos hermanos tuvieron que escuchar las enseñanzas de estos falsos maestros, de estos falsos apóstoles, y los desecharon. Y el Señor les reconoce esto como algo positivo. Conozco tus obras, conozco que has probado a esos falsos apóstoles y lo has desechado. Por lo tanto, muy bien con eso. Esta era una iglesia, la iglesia de Efeso, que era amante de la buena doctrina. Y eso es algo muy bueno. ¿Existen hoy en día iglesias que son amantes de la doctrina? Por supuesto que sí, no son muchas. Pero las iglesias que aman la doctrina, que aman la sana enseñanza de la palabra de Dios, es un gran tesoro que posee la iglesia. Dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, esta iglesia, a pesar que estaba en medio de ese contexto pagano, de falsa adoración, de persecución física violenta por parte de los romanos, y más encima que habían sido presa de falsos maestros, aún así era una iglesia que trabajaba arduamente por el Señor. No se nos da detalle de qué forma trabajaban arduamente. Tal vez se refiere a que ayudaban a los pobres de la ciudad, es una posibilidad. Hay iglesias que trabajan arduamente en eso, sí. Tenemos el caso de la Cuarta Iglesia Presbiteriana de Santiago, que todos los sábados prepara 300 almuerzos para darle a las personas pobres del barrio. Es un gran trabajo para el Señor, y el Señor reconoce el trabajo que realiza su iglesia. Así que el Señor hasta el momento elogia a la iglesia de Efeso. Una iglesia que trabaja duramente, una iglesia que tiene paciencia, una iglesia que ama la doctrina, que desechó y denunció a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Pero eso no es todo. El Señor tiene una fuerte reprensión para esta iglesia. Y vamos a ver cuál es. Les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia, tan amante de la doctrina, tan amante de la palabra de Dios, dejó su primer amor. Según los eruditos del bíblico y del idioma griego, han tratado de discernir, de investigar qué significaba esta frase en aquella época, en el siglo I, y concuerdan en lo siguiente: que dejar el primer amor significa
dejar el celo evangelístico. Es decir, la iglesia de Efeso, aunque amante de la doctrina, se encerró a sí mismo, pero olvidó su rol de dar testimonio de Cristo al mundo. Trabajaba, hacía buenas obras, probaba a los falsos maestros, pero abandonó su primer amor. Perdió su celo evangelístico. Por la misma razón, el Señor Jesucristo, cuando inicia su mensaje a esta iglesia, habla de los 7 candeleros de oro. Un candelero se utiliza para iluminar. Y recuerden que el Señor Jesucristo en los evangelios, particularmente en Marcos, compara a la iglesia como un candelero. Dice, ustedes son como una luz en la cima de una ciudad que alumbra en medio de la oscuridad. Y esta luz no se pone debajo de un cajón ni debajo de la almohada. La luz tiene que estar expuesta para iluminar. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Por lo tanto, una iglesia que perdió el primer amor es una iglesia que dejó de cumplir su rol de luz del mundo, que dejó de testificar de Cristo a los incrédulos. Eso le pasaba a esta iglesia. ¿Puede sucedernos a nosotros? Por supuesto que sí. Cada cristiano, cuando recién se convierte al Señor, cuando recién conoce al Señor, quiere andar hablándole de Cristo a medio mundo. Y muchas veces es bastante imprudente y desubicado. Pero él insiste, quiere hablar de Cristo, quiere dar testimonio de Cristo. Pero pasa el tiempo y como que se enfría, como que nos enfriamos y perdemos ese celo evangelístico. Eso significa, hermano, perder el primer amor, que se apaga nuestro celo evangelístico. Ya no nos vemos entusiasmados a hablarle de Cristo al peluquero cuando me corto el pelo, o cuando voy en un bus viajando, ya no le hablo de Cristo a la persona que va al lado mío, no le hablo en todo el viaje. ¿Cuántos años llevamos en nuestro trabajo y a cuántas personas le hemos testificado de Cristo en nuestro trabajo? Porque una cosa es decir, yo soy evangélico, y la gente lo puede respetar, pero otra diferente es dar testimonio de Cristo. Si tú dejaste de dar testimonio de Cristo, significa que perdiste tu primer amor. Tal vez alguien sea muy sincero y me diga, en mi vida yo nunca he experimentado ese celo evangelístico de andar hablándole a todo el mundo de Cristo. Bueno, si es así, es muy probable que tú aún no conozcas al Señor Jesucristo. Puedes ser amante de la doctrina y no tener vida en tu interior. Recuerda, los fariseos también eran amantes de la doctrina, pero el Señor Jesucristo los cataloga de sepulcros blanqueados, es decir, externamente se ven muy limpios, se ven muy santos, pero internamente están muertos, no tienen vida. Entonces tengamos cuidado de tal vez fijarnos mucho en lo externo, de darle mucha importancia a la doctrina, pero no haya vida en nuestro interior. Cuidémonos de eso. Si alguien está en esa situación, tiene que rendir su vida al Señor Jesucristo. Y por otra parte, si tú reconoces que tal vez en algún momento de tu vida sí tuviste celo evangelístico, pero ya no está en tu vida, mira lo que dice el Señor a continuación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, si hemos perdido ese celo evangelístico, necesitamos pedir perdón al Señor y volver a ese antiguo estilo de vida que era testificar continuamente de Cristo. ¿Y cuál es la advertencia del Señor? Dice, si no, quitaré tu candelero de su lugar. Recuerden, el candelero servía para iluminar. Si esta iglesia de Efeso había dejado de iluminar, lo poco de luz que le quedaba a ese candelero, el Señor lo iba a quitar. Es decir, de forma definitiva, esta iglesia iba a dejar de dar testimonio de Cristo al mundo. Si la iglesia no se arrepentía y comenzaba a evangelizar, quitaría el candelero de su lugar, es decir, la iglesia se cerraría. Eso es lo que está diciendo. Una vez la iglesia está cerrada, ya no tiene posibilidad de ser luz del mundo. El candelero sería quitado de su lugar, ya no iluminaría más como iglesia. Tristemente tengo que decir que eso es lo que ocurrió con esta iglesia, con Efeso.
La iglesia de Efeso hoy día quedan solamente ruinas. Desapareció. El Señor quitó el candelero de su lugar. Eso no significa que la iglesia de Cristo desaparece. Por supuesto que no. La iglesia de Cristo es muy grande, está en todo el mundo, en diversas denominaciones. Pero si una iglesia no cumple su rol de evangelizar, hay una condena. Esa iglesia se cerrará. Hay denominaciones enteras que se han cerrado. En nuestra denominación hay muchas iglesias que han cerrado. Cuando uno estudia la historia de la iglesia presbiteriana en Chile, sabe que en la ciudad de Constitución había una iglesia muy pujante, con mucho celo evangelístico. Llegó a ser una iglesia con tremendo crecimiento. Pero pasaron 10 años y esa iglesia se cerró. O sea, hay iglesias que se cierran. Sí, ocurre. Y aquí hay una advertencia, que no nos pase a nosotros de dejar de ser testimonio del mundo. Y si lo hemos hecho como iglesia local, tenemos que arrepentirnos y hacer algo al respecto. Recuerdo hace algunos años atrás, como 3 años, nosotros realizamos una actividad evangelística en el Parque Los Barrios. Claro, en ese tiempo hicimos un teatro, teníamos una hermana en la iglesia que era profesora de teatro, y ella nos guiaba. Lamentablemente la hermana no pudo continuar con nosotros por una cuestión de distancia donde ella vive. Pero eso no significa que no tenemos que hacer nada. Por lo tanto, tenemos que hacer algo como iglesia para dar testimonio más allá de estas 4 paredes. Para que el mundo conozca de Cristo por medio de nosotros. Es nuestra responsabilidad como iglesia ser luz del mundo, ser un candelero que ilumina. Si no, el candelero será quitado. Esa es la advertencia que hace el Señor Jesucristo. Y después dice, pero tienes esto. Aquí vuelve el Señor, después que hace la reprensión, vuelve a reconocer las cosas buenas que tenía esta iglesia. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas era una secta que había en aquel tiempo, que practicaban una filosofía llamada docetismo. ¿En qué consiste el docetismo? El docetismo decía esto: a Dios le adoro con mi espíritu, con mi alma, pero lo que haga con mi cuerpo no importa. O sea, yo puedo ir a la iglesia el domingo a adorar a Dios, pero después salgo de la iglesia y con mi cuerpo físico me voy a beber, me voy a embriagar, me voy a un prostíbulo, hago lo peor. Los docetistas decían, eso es normal, así hay que vivir. A Dios adóralo con tu ser interior, con tu espíritu, pero con tu cuerpo haz lo que quieras. Por lo tanto, los nicolaitas, situándonos en el contexto de Efeso, perfectamente podían decirle a los hermanos, está bien, anda a la iglesia de Efeso todos los domingos, pero después ándate al templo de Artemisa, el templo de Diana, ve a fornicar con las prostitutas que están en ese templo. Y así vivían. Así, esa enseñanza recibe el nombre de docetismo y es lo que practicaban estos nicolaitas. Así que dice el Señor, yo reconozco que tú aborreces las obras de los nicolaitas y yo también las aborrezco. Nosotros cuando aborrecemos las cosas que el mundo hace, está bien, tenemos que aborrecer. Los crímenes que se ven, tanta maldad de nuestra sociedad, y a nosotros nos cae pesado eso, y no nos gusta. Sí, al Señor tampoco le gusta. Así que primero el Señor reconoce lo bueno que tenía esta iglesia, era amante de la doctrina, aprobaba a los falsos maestros. Luego la reprende porque ha dejado el primer amor, y luego vuelve a elogiarla porque aborrecía las obras de los nicolaitas. A todo esto, ¿por qué creían eso los docetistas? Porque ellos negaban que Cristo había venido en carne. Por lo tanto, el cuerpo es malo, por lo tanto Cristo no puede haber tenido un cuerpo físico. Tenía un cuerpo espiritual, una especie de fantasma, decían ellos. Por lo tanto, el cuerpo siempre es malo, da lo mismo lo que hagas con tu cuerpo. Como Cristo no tenía cuerpo, entonces no tenía problema. Así lo justificaban esta enseñanza de los nicolaitas. Pero sí, después de reconocer esto bueno respecto a los nicolaitas, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es una forma metafórica de decir, ponga mucha atención a esto, porque esto es muy importante para la iglesia de Efeso y para la iglesia de Cristo en todas las épocas. Por lo tanto, esta advertencia que está haciendo el Señor es también para nosotros como iglesia y en nuestra vida individual también.
Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está prometiendo vida eterna. Dale de comer del árbol de la vida, del árbol del que no comieron Adán y Eva. Adán y Eva tenían la posibilidad de comer de ese árbol de la vida, mas decidieron de comer del árbol que no tenían que comer. Pero cuando tú experimentas a Cristo, Cristo te da a comer del árbol de la vida, metafóricamente hablando, porque Él te da vida eterna. Pero aquí hay una advertencia, dice, eso es para el que venciere. ¿Qué significa vencer en Cristo? Vencer, para que tú venzas, tiene que haber una lucha. Y esta lucha es contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, contra las tentaciones del mundo. Ahí tú estás en guerra, estamos en una guerra todos los días. Estamos rodeados, bombardeados por tentaciones. Nuestra carne le ama el pecado. Si fuese por nuestra carne, el día domingo nos quedamos durmiendo hasta las 12. ¿Para qué me voy a levantar a las 9 o a las 8 para ir a la iglesia? A nuestra carne le gusta eso, le agrada eso. Pero tenemos que pelear contra nuestra carne, contra el enemigo, contra las tentaciones. Por lo tanto, dice, el que venciere. Para vencer tienes que luchar primero. Pero para luchar, no luchas solamente con tu fuerza natural humana, porque es imposible vencer. El cristiano lucha con la ayuda de Dios, con la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que no es que Dios esté condicionando la salvación a nuestra forma de luchar, sino que más bien se refiere a que una característica del verdadero Hijo de Dios es que lucha contra la tentación. Tentaciones van a haber siempre, y es más, caídas también van a haber siempre. Pero tú continúas luchando, tú te levantas una y otra vez y apelas al poder del Señor para que el Señor te ayude a vencer contra las tentaciones que están azotando tu vida. Así que el cristiano siempre es un hombre de lucha, de batalla contra la maldad, de batalla contra las tentaciones. ¿Qué pasa cuando alguien se entrega al pecado y deja de luchar y se entrega abiertamente al pecado? Yo conocí a un joven, que lo conocí en la iglesia, en Cristo. Lamentablemente se alejó del Evangelio y después anduvo metido en lo peor, Y un día yo le dije, ¿y por qué no vuelves a la iglesia? Me dijo, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si en total yo ya estoy entregado al pecado? Él ya se deleitó en el pecado, él bajó los brazos, dejó de luchar. De repente me entero que este joven le dio un ataque, una trombosis y falleció. No sé qué habrá pasado con él, pero el verdadero cristiano nunca baja los brazos, hermano. Por más fuerte que sean las tentaciones, las pruebas que tú estás pasando, tú nunca dejes de luchar, porque el Señor es contigo. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que siempre hay esperanza de vencer, porque el Señor está con nosotros como poderoso guerrero, como estuvo con el pueblo de Israel para pelear las guerras. Así está el Señor con nosotros, para pelear contra los enemigos espirituales, para sacarnos adelante en las pruebas, en los momentos difíciles de la vida. Hay personas que experimentan un fuerte dolor, tal vez se les muere un familiar, y a causa de ese dolor se alejan del Señor. Hay gente que baja los brazos, pero por más fuerte que sea el dolor que hay en tu corazón, tú tienes que levantarte y seguir luchando, porque el Señor es tu consuelo. Así que no hay excusa para no luchar. Es característica del verdadero Hijo de Dios que siempre lucha y vence por medio del poder del Espíritu Santo. Y finalmente, cuando termina su carrera, aquí se cumple lo que dice, come del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, su carrera termina en la presencia de Dios eternamente. Ahí termina nuestra lucha. Recuerdo un hermano joven que me decía, él era recién convertido, me decía, bueno, yo imagino que de aquí a algunos años ya no voy a ser tan tentado como soy hoy en día. Y la verdad es que las tentaciones están siempre, hermano. Pero si el Señor te da madurez para que tú vayas creciendo y Él va luchando junto a ti. Así que lucha siempre, hermano.
Ahora, si nos centramos en la reprensión que el Señor hace a esta iglesia, al menos yo me siento identificado con esto de perder el celo evangelístico. A mí también me cuesta testificar de Cristo. ¿Cuál es la clave entonces para poder vencer en este aspecto? Porque hay una reprensión, algo que la iglesia dejó de hacer, y también habla de victoria, de vencer. Es decir, si hemos perdido nuestro primer amor, si hemos dejado de testificar de Cristo, ¿de qué forma lucho contra eso? Bueno, hay que recordar promesas, como cuando leemos Hechos capítulo 1. Mas cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Él te dotará de poder y seréis mis testigos, para ser testigo de Cristo, para ser candelero que ilumina, para ser luz del mundo, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. El otro día compartí un devocional en Lucas 11, cuando el Señor enseña acerca de la oración. Dice: si vuestros padres, siendo malos, les dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y alguien puede decir: pero yo soy cristiano, el Espíritu Santo ya está en mí. Y sí, es cierto. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo ya mora en ti. Pero recuerda, hace algunos meses, el año pasado, cuando estudiamos en la escuela dominical la persona y la obra del Espíritu Santo, hablamos de algo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es que el Espíritu Santo esté en ti y otra cosa es que tú seas un hombre lleno del Espíritu Santo. Solamente es que el lleno del Espíritu puede testificar de Cristo, ser luz del mundo, puede volver a su primer amor. ¿Y cómo te puedes llenar del Espíritu? El Señor lo dice: el que lo pide. Por lo tanto, hay que pedir a Dios día a día que nos llene de su Espíritu, que tu Espíritu nos llene de poder para dar testimonio de Cristo. Porque hablar y predicar acá en la iglesia es relativamente sencillo, pero cuando tú te confrontas con un no creyente, ahí sí requiere sí o sí de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Así que por lo tanto, cada día, cada mañana o cada noche, en nuestras oraciones, además de pedirle por el pan diario, por los alimentos, por los problemas familiares, tú también clama al Señor para que cada día te llene de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando tú estás ardiendo con la presencia del Espíritu Santo, entonces te transformas en una antorcha que ilumina. Hay un antiguo predicador del siglo XVIII, inglés, llamado John Wesley. Le preguntaron: ¿cómo hace usted para que viene tanta gente a escuchar sus predicaciones y predicar en la calle? Y le dice: yo hago lo siguiente, yo solamente me preocupo de arder y la gente viene a ver el fuego. Decía: como soy lleno del Espíritu Santo, la gente viene a ver el arder del Espíritu en mí. Así lo planteaba Wesley. ¿Podemos sacar enseñanza de eso? Por supuesto que sí. Mientras más ardamos, mientras más llenos seamos del Espíritu Santo, más fácil será para nosotros ser luz del mundo, ser testimonio del mundo y volver a ese primer amor. Y reitero, si alguien nunca experimentó ese primer amor, hay esperanza para ti. Arregla cuentas con Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Y clámale también para que te llene continuamente de su poder y de su Espíritu. Y solamente una iglesia que es llena del Espíritu puede ser luz del mundo. Ora por eso, hermano. Vamos durante este año también a hacer otra actividad evangelística. Ya vamos a anunciar más adelante. Pero tú prepárate en oración. Clama al Señor para que te llene de su Espíritu Santo continuamente. Mira que solamente el amor a la doctrina no es suficiente. Está clara la advertencia que el Señor le hace a esta iglesia. Una iglesia que amaba la doctrina, pero carecía del otro aspecto. Si amamos la doctrina está muy bien, excelente, pero no descuidemos, hermano, el otro aspecto, el celo evangelístico. Y ese celo evangelístico viene por medio del poder y la llenura del Espíritu Santo. Así que yo te desafío, hermano, si a ti te toca esta reprensión de dejar el primer amor, clama al Señor por la plenitud de su Espíritu Santo sobre tu vida. Y te invito a orar en este momento. Vamos a orar.
Señor Dios Todopoderoso, tu palabra nos toca nuestro corazón. Señor, reconocemos que nos falta ese aspecto como iglesia, pero tu Espíritu Santo está dispuesto para guiarnos y socorrernos. Por lo tanto, yo te ruego que tú llenes de tu Espíritu Santo a cada hermano de esta iglesia, que cada hermano de esta iglesia pueda conocer el poder del Espíritu Santo, testificando de ti al mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no solamente entre los creyentes, sino que también con aquellos que no te conocen. Guíanos, Padre, y llénanos, Padre, de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.